Durante 15 años fui el alma de esa oficina. Llegaba antes que nadie, me iba después que todos. Conocía cada rincón de la empresa, cada cliente, cada pequeño detalle que hacía que todo funcionara como un engranaje perfecto. No necesitaba reconocimiento público. Mis resultados hablaban por sí solos. Cuando alguien tenía una duda, venía a mí. Cuando algo fallaba, todos sabían que yo tenía la solución. Mi nombre era sinónimo de confianza. Pero todo cambió el día en que llegó él. Sebastián Ortega. 35 años, sonrisa arrogante, trajes caros y un currículum inflado por contactos familiares. El nuevo jefe. El salvador que la Junta había contratado para modernizar la empresa. Desde el primer instante supimos que era un problema. No escuchaba, no observaba, no preguntaba. Llegó como un emperador a su imperio recién conquistado, creyendo que todo antes de su llegada era obsoleto. La primera reunión fue una exhibición de su ego. Descartó procesos que llevaban años funcionando, interrumpió a quienes querían hablar y dejó claro que no toleraría opiniones contrarias. Yo intenté advertirle, con respeto y argumentos sólidos, sobre los riesgos de sus decisiones apresuradas. ¿Su respuesta? Una sonrisa burlona y una frase que se clavó en mi memoria. Gracias, Laura, pero tu experiencia pertenece al pasado. Aquí, el futuro soy yo. Desde entonces, comenzó su campaña silenciosa contra mí. Me retiró de los proyectos clave, canceló mis reuniones, ignoró mis informes. Empezó a manipular los números para hacer parecer que yo no rendía. Mis compañeros, aunque me apoyaban en silencio, no se atrevían a desafiarlo abiertamente. Sabían que enfrentarlo era perder. El ambiente se volvió denso. Todos caminaban con miedo. Luego vino el golpe final. Un viernes por la mañana me llamaron a Recursos Humanos. Sin previo aviso, sin una sola advertencia formal, me entregaron una carta de despido. Reestructuración, decían. Agradecemos tus años de servicio, decía la carta. Pero no había agradecimiento en sus ojos. Solo desprecio. Solo triunfo. Salí de ese edificio con el corazón roto. Había dado mi vida por esa empresa, por esa gente, y todo lo que recibí fue traición. Pero mientras bajaba las escaleras por última vez, algo dentro de mí se encendió. No era tristeza, era fuego. Salí de ese edificio con las manos vacías, pero con la mirada firme. No derramé una lágrima. No le di el gusto. Mientras caminaba por la avenida principal, recordaba cada madrugada frente al ordenador, cada fin de semana perdido para entregar un informe, cada compañero al que ayudé sin pedir nada a cambio. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque amaba mi trabajo, porque creía en lo que hacíamos. Pero ahora todo eso estaba manchado por la injusticia. Y no por un error. No, esto había sido premeditado, calculado, ejecutado como una jugada sucia de ajedrez. Sebastián Ortega había eliminado a su única amenaza. Durante días me encerré en mi apartamento sin responder llamadas. No quería lástima, ni consuelo. Necesitaba silencio. Respirar, entender. Pero el silencio tiene una forma extraña de hablarte cuando más lo necesitas. Ahí, en esa soledad, comencé a reconstruir el mapa de todo lo que sabía. Porque sí, tal vez ya no tenía mi puesto, pero me quedaba algo mucho más poderoso: la memoria y los secretos. Durante años había sido yo quien resolvía los problemas internos, quien reparaba silenciosamente los errores contables, quien limpiaba los rastros de ciertas decisiones grises para que la empresa no se viera afectada. Tenía acceso a documentos, correos, grabaciones, incluso a conversaciones incómodas que nunca debieron ocurrir en salas de juntas. Guardaba copias. No por desconfianza, era por responsabilidad. Si un día alguien dañaba a la empresa, yo quería tener cómo protegerla. Y ahora, ese día había llegado. Empecé a revisar mis archivos. Tardes enteras frente a carpetas con nombres inofensivos que, en realidad, contenían el historial oscuro de decisiones manipuladas. Descubrí que Sebastián había llegado con un objetivo: transformar la empresa para después venderla en partes a sus contactos privados. Estaba inflando artificialmente los informes de crecimiento, contratando consultoras fantasmas, desviando presupuestos de innovación hacia firmas registradas bajo el nombre de su primo. La corrupción estaba comenzando a florecer como hiedra venenosa, y yo tenía pruebas de todo. Pero no me iba a apresurar. Con la precisión de una cirujana, elaboré mi plan. No era venganza impulsiva. No, era justicia. Justicia que necesitaba estrategia. Primero, contacté a 3 antiguos colegas que habían renunciado hace meses, cansados del ambiente tóxico que se estaba gestando. Les conté todo, les mostré pruebas, me creyeron sin dudar. Uno de ellos, Hugo,
Había trabajado en sistemas y aún tenía contactos dentro del departamento de TI. Otro, Valeria, era abogada especialista en derecho corporativo. Y el tercero, Sergio, conocía personalmente a un par de miembros del consejo administrativo. Éramos un pequeño ejército, silencioso, inteligente, imparable. Mientras tanto, desde fuera, comencé a seguir los movimientos públicos de Sebastián, las publicaciones en LinkedIn, las conferencias que daba sobre liderazgo disruptivo, los contratos que anunciaba con bombos y platillos. Todo formaba parte de su imagen inflada. Pero detrás de ese telón de éxito, las costuras comenzaban a rasgarse. Porque cometió un error. Subestimó a quienes formábamos el corazón de esa empresa. Subestimó a los silenciosos. Con la ayuda de Hugo, accedimos a una copia de los registros del servidor, respaldos que Sebastián no pensó en borrar. Ahí estaban los correos cruzados con su primo, las aprobaciones de transferencias sospechosas, las órdenes de borrar auditorías internas. Valeria revisó todo y comenzó a preparar un informe legal completo, documentado hasta el último detalle, con fechas, nombres, montos y consecuencias penales. Yo redacté una carta dirigida directamente al consejo directivo, pero no la envié de inmediato. Primero, la filtramos sutilmente. Con la cuenta de un ex empleado, publicamos un informe anónimo en un blog de industria muy seguido por profesionales del sector. Solo los datos, sin nombres. Bastó un par de horas para que comenzaran los rumores. Las acciones de la empresa, que ya cotizaba en el mercado secundario, comenzaron a tambalear. Inversores preocupados empezaron a llamar. Sebastián tuvo que dar una conferencia de prensa improvisada para negar todo, pero no tenía respuestas concretas. Balbuceaba. El consejo pidió explicaciones urgentes. Fue entonces cuando les llegó mi informe. Firmado, detallado, irrefutable. La tormenta estaba en marcha. Y yo ni siquiera había empezado a disfrutarlo. A las 9 a.m., en punto del lunes siguiente, el consejo directivo se reunió en la sala más grande del edificio. Una reunión urgente, privada, sin cámaras ni asistentes externos. Sebastián Ortega había sido citado para presentar aclaraciones sobre ciertas inconsistencias financieras. Lo disfrazaron de formalidad, pero él sabía que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Lo sé porque uno de los miembros del consejo, un hombre discreto, de rostro amable y alma justa, a quien yo había ayudado en más de una ocasión con temas delicados, me mantuvo informada. Nadie sabía que hablábamos. Nadie sospechaba de él. Pero cuando leyó mi informe, sus palabras fueron claras. Esto no puede quedar así, Laura. Lo vamos a exponer. Según me contó después, Sebastián llegó con su sonrisa intacta, creyendo que podía manipularlos como lo había hecho con tantos otros. Empezó a hablar de innovación, de resistencia al cambio, de cómo algunos informes internos eran parte de una campaña de sabotaje. Dijo que alguien del pasado, probablemente una ex empleada resentida, había filtrado datos malinterpretados. Incluso intentó sonreír mientras lo decía. Pero uno de los miembros del consejo le interrumpió con un solo documento, un contrato de consultoría fantasma firmado por él mismo, con una empresa que no tenía empleados registrados, a nombre de su primo. Otra hoja mostraba la transferencia de 180,000 euros por asesoría estratégica, sin rastro de entregables, sin auditoría, sin lógica. Su rostro, me contaron, perdió color. ¿Puedes explicarlo?, preguntaron. Lo intentó. Tartamudeó. Se contradijo. Luego pidió una pausa para consultar a su equipo legal. Pero no hubo pausa, porque lo que vino después fue una pantalla gigante encendida, proyectando una grabación de audio. La última carta bajo la manga. Era él, Sebastián Ortega, en una reunión cerrada con uno de sus socios. La voz clara. Esta empresa está podrida de nostalgia. Cuando la tengamos bajo control, la despedazamos y nos llenamos los bolsillos. Nadie lo notará. La vieja guardia está dormida. No, no estábamos dormidos. El consejo no necesitó más. No hubo votación. Sebastián fue destituido de inmediato, sin indemnización, sin carta de recomendación, sin la oportunidad de limpiar su imagen. Lo escoltaron hasta el ascensor como a un ladrón. Alguien le tomó una foto desde la recepción. Esa imagen voló por redes sociales antes del anochecer. Él cabizbajo, sin corbata, con una caja en las manos. La caída del rey sin corona. Y yo estaba a 2 manzanas del edificio, sentada en un café, observando. No sonreí. No lo celebré con gritos ni brindis. Solo exhalé, como quien suelta un peso tras años de cargarlo. Minutos después, recibí una llamada. El número era de la empresa. Laura, el consejo quiere hablar contigo. En persona. Fui.
Entré a ese edificio con la frente en alto. Las mismas paredes que un mes antes me habían visto marcharme en silencio, ahora se abrían ante mí como un pasillo de justicia. El presidente del consejo se puso de pie al verme. Queremos agradecerte, dijo. Nos fallaron los ojos, pero no los oídos. Tus acciones salvaron esta empresa. Y entonces, sin rodeos, queremos que vuelvas, pero no a tu antiguo puesto. Me ofrecieron la Dirección General de Operaciones, un cargo que nunca soñé, no porque no fuera capaz, sino porque pensé que jamás me lo ofrecerían. Lo rechacé. Sí, lo rechacé. Pero no por orgullo. Volveré, les dije, pero bajo mis condiciones. Esta empresa necesita un cambio real. Una cultura donde el respeto y la experiencia no se pisoteen, donde los gritos no manden más que la verdad. Me escucharon, me dieron voz, autoridad real, no solo un escritorio con ventana. Y así volví. No como la empleada ejemplar que soportaba todo en silencio. Volví como la mujer que aprendió a decir basta, que convirtió la injusticia en acción, que destronó al tirano sin alzar la voz. Volver no fue fácil. Cuando abrí la puerta de mi nueva oficina, la antigua de Sebastián, el aire olía a derrota mal disimulada. Todo estaba como lo dejó. Su silla giratoria aún apuntaba hacia la ventana, su reloj de lujo olvidado en el cajón, y una botella de whisky a medio terminar escondida detrás de un archivador. El escritorio de cristal, brillante pero vacío, parecía un altar a su ego. Me senté por primera vez allí, no como una usurpadora, sino como una sobreviviente. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que estaba donde debía estar. No para vengarme, no para demostrar nada, sino para construir algo nuevo sobre las ruinas del cinismo. Pero la empresa estaba herida. El escándalo de Ortega había explotado en todos los medios. Los titulares hablaban de corrupción interna, de una empleada valiente que desenmascaró al fraude, de la caída de un líder tóxico. Los clientes dudaban, los inversores presionaban, los empleados estaban divididos entre la esperanza y el miedo. Tuve que tomar decisiones difíciles desde el primer día. Llamé a todos a una reunión general. Quiero que escuchen esto de mí, dije, sin notas, sin presentación, sin protocolo. Lo que ocurrió aquí fue una traición a nuestros valores, a nuestra historia. Y sí, me dolió como a muchos de ustedes. Pero no estamos rotos, no estamos perdidos, estamos vivos, y vamos a renacer. El silencio en la sala era absoluto. No prometo milagros, continué. Prometo trabajo, transparencia y dignidad. Nadie será ignorado por decir la verdad, nadie será premiado por silenciarla. Los aplausos no fueron inmediatos, fueron tímidos, cansados, pero auténticos. Era un comienzo. Empecé a reconstruir desde adentro. Restauré antiguos proyectos que habían sido archivados sin razón. Volví a escuchar a los veteranos, a los que tenían décadas de sabiduría acumulada. Les di voz en las reuniones estratégicas. Implementamos un canal anónimo para denunciar malas prácticas. Pusimos límites reales a los gastos ejecutivos. Eliminamos contratos externos innecesarios. La gente empezó a notar el cambio. Pero el fantasma de Sebastián seguía ahí. Algunas decisiones suyas aún pesaban, como los despidos injustificados. Uno en particular me dolía. Clara, una analista brillante, madre soltera, había sido echada por incompatibilidad con la visión empresarial. En realidad, fue por atreverse a corregir a Sebastián en público. Volví a llamarla. Le pedí disculpas, personalmente. Le ofrecí su puesto de vuelta con mejor salario y beneficios. ¿Por qué lo haces?, me preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Porque esto no es caridad, es justicia. Poco a poco, los engranajes volvieron a girar, pero no como antes. Me aseguré de que esta vez los cimientos fueran humanos, no políticos. Los resultados llegaron. Al cierre del trimestre, los números mostraban algo que no se podía falsificar: confianza. Las cuentas que casi habíamos perdido regresaron. Nuevas oportunidades tocaron la puerta. La prensa cambió el tono, el renacer de una empresa liderada por una mujer que se negó a rendirse. Pero no todo eran aplausos, porque hay quienes odian ver a alguien levantarse después de haber caído. Recibí correos anónimos, mensajes que decían: no te hagas la heroína, solo tuviste suerte. Pronto volverás a caer. Ortega tenía razón, el pasado no sirve. No me afectaron, porque ahora sabía algo que antes ignoraba. Cuando te mantienes firme, el ruido no te derrumba, te revela. Y yo no estaba sola. La gente me escribía, empleados de otras empresas, mujeres y hombres que habían sido silenciados, relegados, despedidos sin razón. Me agradecían por haber hablado, por haber resistido. Yo no era una excepción. Solo fui la que dijo basta en voz alta.
Un día recibí un mensaje inesperado, de Sebastián. Un correo breve, frío. Solo decía, te felicito, ganaste esta vez, pero todos caen alguna vez. No respondí, no por indiferencia, sino porque entendí que ya no hablábamos el mismo idioma. Él vivía en un mundo donde ganar era aplastar. Yo vivía en uno donde ganar era sanar. Y yo estaba sanando. Pasaron 6 meses. La empresa ya no era la misma, ni yo. Los pasillos dejaron de ser túneles de susurros y miedo. Volvieron a llenarse de conversaciones sinceras, ideas sin censura, risas espontáneas. Volvimos a equivocarnos. Sí, pero esta vez sin temor a represalias, sin la amenaza constante del ego malherido de un jefe inseguro. Era como si alguien hubiese abierto una ventana enorme y finalmente entrara aire limpio. Durante ese tiempo, nuestra facturación se estabilizó. No hicimos magia, pero logramos algo más importante: credibilidad. Un jueves por la tarde, saliendo de una reunión con un equipo de nuevos talentos, me detuve frente a una fotografía antigua colgada en el pasillo principal. Era del aniversario número 30 de la empresa. Yo aparecía en segundo plano, ayudando a colocar el proyector. Nadie me miraba. Nadie me reconocía. Pero estaba ahí, como siempre, sosteniendo en silencio el peso de los demás. Me acerqué, sonreí y por primera vez, sin culpa, sentí orgullo. Entonces ocurrió algo inesperado. Recibí una invitación para dar una conferencia en un foro internacional sobre ética empresarial. El tema: ¿cómo reconstruir la cultura de una empresa después de una crisis de liderazgo? No dudé. Acepté. Días después, frente a una audiencia de cientos de profesionales de todo el mundo, me paré en un escenario no como ejecutiva, sino como testigo. Les hablé de mi historia, de cómo me despidieron sin razón, de cómo soporté la humillación, de cómo volví, no con sed de venganza, sino con sed de justicia. Hablé de valores, de integridad, de dignidad, de lo que realmente construye una empresa, su gente. El silencio en la sala era total hasta que terminé y estallaron los aplausos. Recibí abrazos, tarjetas, invitaciones, no por carisma, no por espectáculo, sino porque hablé de algo que todos conocían, pero pocos se atrevían a decir: que la dignidad no se negocia. Esa noche en el hotel me llegó un mensaje por WhatsApp. Era de Sergio, uno de mis viejos aliados, el que conocía al consejo. ¿Viste esto?, decía el mensaje. Me mandó un link a un artículo. Sebastián Ortega enfrenta cargos por fraude financiero agravado. Exdirectivos lo acusan de falsificación de documentos y lavado de activos. Y allí estaba él, en una fotografía tomada por la prensa. Esposado, saliendo de un juzgado, con la mirada perdida. No sentí placer. No me reí. Solo cerré el celular, caminé hasta el balcón y respiré. Entendí que esa no era mi victoria. Mi verdadera victoria había sido otra: volver a mirar al espejo y no desviar la mirada. Saber que no traicioné mis principios, que cuando el poder me quiso romper me doblé, pero no me quebré. En los días siguientes volví a mi rutina. Llegaba temprano, saludaba a todos por su nombre. Escuchaba más de lo que hablaba, delegaba sin controlar, confiaba, fomentaba. Y entonces llegó el día que más temía: la evaluación anual del personal. Sabía que algunos aún guardaban dudas, que otros no olvidarían lo que sufrimos bajo el mandato del tirano. Pero cuando me entregaron el informe interno de clima laboral, lo leí detenidamente. Índice de confianza en la dirección, 92%. Nivel de satisfacción con la cultura empresarial, 87%. Recomendaciones de empleados, 9,6 sobre 10. Lloré en silencio, en mi oficina. No por ego, no por números, sino porque comprendí que había logrado lo más difícil: reconstruir lo invisible. Fui a casa esa noche sin portátil, sin correos pendientes, sin ansiedad. Puse música, cociné para mí, encendí una vela y escribí en mi diario una sola frase: hoy no gané una guerra, hoy recuperé mi paz. Esa es mi historia. No perfecta, no heroica, pero mía. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sientes que alguien te pisotea, que te arranca lo que construiste con años de esfuerzo, recuerda: pueden quitarte el título, el escritorio, el sueldo, pero nunca podrán arrebatarte tu dignidad, a menos que tú la entregues. No lo hagas. Levántate, aunque tiemble el mundo, y camina, porque mereces llegar.